Bienvenidos a Poca Calle, un podcast del proyecto Más Democracia, en que junto a Javiera conversamos con distintas personas sobre los desafíos de la democracia. Muchos consideran que está en crisis desde distintos puntos de vista. Este es el capítulo número 13 de nuestro primer ciclo y estamos muy contentos y por eso tenemos un gran invitado, querida Javiera. Sí, para esta despedida hemos invitado a una persona que ha estado presente en el periodismo nacional desde hace mucho tiempo. Estuvo dedicado a la cultura, a la música. Yo lo conocí en aquellos tiempos. Y hoy día es uno de los periodistas más importantes de la televisión y de la radio local. Muchas gracias por estar con nosotros, Iván Le estamos Valenzuela. poniendo mucho, le estamos poniendo mucho. No, Muchas no. gracias. ¿Es el último capítulo del ciclo? Sí, señor, así Ya, es. quiero aclarar que el ciclo se termina no por mí, sino porque Tú tranquilo, tú tranquilo. dejémoslo. Tú realzas el cierre del Qué ciclo. bueno, qué bueno. Gracias por Y vamos a invitarme. volver, ¿ah? Vamos a ¿Y volver. de qué vamos a hablar? Bueno, partamos por algo que nos parecería muy interesante saber de ti, y es cómo, que tú además estás permanentemente conversando con mucha gente, ¿cómo ves tú la crisis de la democracia hoy día? Eh, ¿Qué desafíos también tienes desde tu perspectiva, desde el periodismo, desde la misión que tiene el periodismo de la democracia, que es tan importante? Y con eso lanzarnos a esta conversación. A ver, yo no ando pensando en mi vida sobre la crisis de la democracia, así que no tengo idea de lo que voy a decir, pero lo primero que tengo que decir es que por el ejercicio profesional, una cosa que es muy sana, que es que eh, a mí me cuesta ver, yo puedo detectar una crisis, pero me cuesta vivirla como crisis. Me cuesta vivir alarmado. No tengo, porque en general tengo una mirada media escéptica respecto de las cosas. Entonces yo entiendo que hay una crisis de la democracia liberal, más o menos sería como absurdo no reconocerlo, pero lo que tiendo a pensar es que yo te diría que particularmente en el último año, en Chile, después del segundo proceso constituyente, em, a mí me da la impresión de que hay una cosa naciendo, todavía es probablemente muy, muy pequeña, pero a lo mejor termina expresándose en las elecciones, no en estas, no en las siguientes, sino que en la subsiguiente, em, de gente que está, como me decía Alfredo Ñuñán en la mañana, volviendo a buscar lo fome, volviendo a valorar lo fome, porque ya fueron muchos años de entretención. Como dicen los chinos, ¿viste esa maldición de los chinos que dice te deseo que vivas tiempos interesantes? Sí. Yo creo que ya estuvo, ¿no? Ya fue demasiado interesante, en un sentido, ¿no? Por cierto que hay cosas que no se han cambiado y hay cosas que no se han concretado, pero tal vez esos cambios se pueden concretar, se pueden hacer en un ambiente menos interesante, para seguir en esa clave, menos convulsionado, menos revolucionario, menos entretenido, menos intenso, porque me da la impresión de que las sociedades también se agotan de Totalmente. esto. Si uno piensa, ponte tú, a propósito de agotamiento, yo sé que se critica un montón la transición, en fin, se ha escrito un montón respecto de todos los defectos que tuvo la transición, pero en un sentido, ustedes son muy jóvenes para saber esto, No, usamos muy buenas pero en un cremas. sentido, lo que comenzó a pasar en el gobierno de Elwin, en un nivel, no en todo, por supuesto, estaba la crisis de los derechos humanos ahí en carne viva, digamos, pero en un sentido más de la sociedad, sí había una, un deseo, unas ganas de vivir una vida normal. Vivir una vida normal significaba que los carabineros no te pararan en la calle y tú corrieras sin tener Sí. miedo por tu vida. Vivir una vida normal significaba que no había ninguna posibilidad de que hubiera toque de queda. Vivir una vida normal significaba que los políticos, no importaba de qué partido fueran, aparecían en la tele. Eso para nosotros era una vida normal en ese momento. Y en ese sentido la transición estuvo marcada también por eso. A veces cuesta recordarlo y a veces no conviene recordarlo, pero la transición, socialmente hablando, tuvo esa faceta también. Algunos podrán ahora decir que fue una frivolidad, pero también era una necesidad social. A mí me da la impresión de que algo parecido, ¿no? Por supuesto, no de esa magnitud, subyace en lo que estamos conversando. Bueno, Íñigo Errejón decía cuando vino a Chile
en un discurso que dio cerrando el festival A Toda Marcha, que la gente no quiere vivir todo el rato en estado de revolución. O sea, tú tienes que poder entregarle a la gente la posibilidad de llevar a los niños al colegio, de hacer vida normal, ¿no? Y pedirle a los militantes también que vivan todo el rato, era un Congreso de Revolución Democrática, que estén todo el rato como que estamos a punto de tomarnos el Palacio de Invierno, es inviable. Es que es absurdo. O sea, míralo a nivel personal. Sí. O sea, uno no puede vivir en esa intensidad, digamos, incluso, ni para carretear, ni para nada. O sea, ni para hacer algo que te gusta. Sí, O sea, total. obviamente las cosas tienen que ser más o menos equilibradas. Yo creo que hay péndulos. Y socialmente hablando, hay un péndulo. Es que ahora con la candidatura de Trump, me he acordado mucho el otro día, un amigo me decía, vos te traumaste con ver a Trump, porque yo estaba en el hotel en que Trump estaba festejando ese ¿Cuándo día, fue? la noche de Ah, cuando cuando ganó. ganó. Cuando sorpresivamente ganó la elección. Y claro, ahora que vuelve Trump, digo, claro, ya han pasado 8 años. O sea, no es tan raro como para que empiece a sugerirse ya una vuelta de péndulo de eso que en ese momento fue disruptivo, nuevo, interesante. Era, independientemente de la opinión que uno tuviera de Trump, era innegable que era algo nuevo en el horizonte y que se sumaba a lo del Brexit del año anterior, en fin. Bueno, yo creo que ya está, si uno mira los tiempos, probablemente el péndulo empezando a devolverse, digamos. Oye, y perdona, pensando en que hemos vivido unos tiempos, para seguir usando tu metáfora, como exageradamente entretenido durante mucho tiempo, ¿no? Como donde ha estado todo, la emoción muy a flor de piel, las opiniones han sido muy intensas. ¿Qué responsabilidad o rol han tenido los medios en esto, ¿no? En este ambiente que yo creo que además ha sido extremadamente polarizado? Es una buena pregunta. Yo he pasado por varias etapas. Pasé por la etapa autoflagelante de decir que los medios hicimos muchas cosas muy mal, por ejemplo, en el estallido. Pero por otra parte, así intuitivamente, porque como te digo, yo no ando pensando estas cosas en la calle, ando pensando en otras cosas. Pero intuitivamente yo diría que los medios hicimos lo que se pudo. El periodo del estallido, que es el más conflictivo, porque en la época de la pandemia me parece que no había, me parece que hay pocos reparos respecto a lo que los medios hicieron en la pandemia. Fueron todos prácticamente muy responsables. Pero en el estallido, que fue un terremoto, Sí. pero más un terremoto como extendido, así como... Sí. Yo creo que los medios respondimos de la manera que podíamos. Y los profesionales que estábamos en los medios respondimos de la manera más honesta que pudimos. Voy a hablar por mí, digamos, pero voy a hablar en plural para que no sea tan feo, digamos, pero pudimos haber sido menos presionados por las redes sociales y por el odio de las redes sociales, a lo mejor. Pero eso exige un heroísmo y una virtud que es difícil de pedirle a otros. A lo mejor uno se la puede pedir a uno mismo, pero exigirle a otros es difícil. Pudimos haber tenido una mirada más certera respecto de las cosas que eran valiosas y las cosas que no eran aceptables y no haber sido tan complacientes con algunas de esas cosas. Pudimos haber actuado de manera más crítica cuando, por ejemplo, transmitíamos la quema de una iglesia o la quema de un hotel, que como acto revolucionario, la quema de un hotel yo todavía no entiendo cuál es el símbolo revolucionario en eso, digamos, pero bueno. ¿Pudimos haber tenido una palabra más dura en eso? Probablemente. Y en eso somos responsables. Ahora, somos responsables del descalabro social que se dio ahí, del descalabro de la sociología, como mi suegro sociólogo me diría, esto es sociología. O sea, podemos haber sido más críticos respecto de eso, a lo mejor sí. ¿Teníamos las herramientas para hacerlo? ¿Para saberlo? ¿Para hacer el análisis? Probablemente no. Fuimos víctimas de un atentado sistemático, los medios tradicionales. ¿Fuimos víctimas de un atentado sistemático? Yo creo que sí. Sí, los primeros días estaban afuera de los Había canales. amenaza. O sea, se tomaron... O sea, yo nunca en la vida he visto tantos afiches míos con cruces en la cara, con insultos, con se busca, con...
No había otro periodo en la vida en que yo haya tenido tanto de eso. Y eso que yo no fui el que tuvo más. Tengo otro ejemplo. Oye, pero por eso me parece muy interesante hablar también de lo que ha pasado con el periodismo estos últimos años. Ha habido un periodismo de opinión, editorial. O sea, hay muchos periodistas que han salido ya no a hacer entrevistas o reportajes, sino más bien a ser portavoces de un punto de vista con mucha fuerza, con evidencia. Y otros, creo yo, tú estarías como en ese otro grupo, han hecho un periodismo, no sé cómo llamarlo, pero más neutral, más de que el entrevistado es el protagonista y no el entrevistador. Eh, yo creo que para el estallido vimos mucho de ese periodismo que era como portavoz de la opinión pública, de la ciudadanía enrabiada, pero con el tiempo ese periodismo no sé si ha envejecido también. ¿Cómo ves tú esa disputa? Y, en fin, creo que es un tema no solo local, ¿cierto? Por cierto, es un fenómeno internacional. Es un fenómeno particularmente expresado, para mi gusto, en las cadenas de noticias en Estados Unidos, digamos, que toman Sí. partido, que están todo el rato en el activismo, digamos. En eso yo tengo tengo una reflexión personal que tiene que ver con mi ejercicio profesional. Yo tuve una época en la radio cooperativa al principio y en un programa que se llamaba En Boca de Todos, tenía una posición mucho más abierta hacia la opinión. Llegó un momento, y lo recuerdo muy bien, o sea, llegó un momento en que iba manejando de vuelta a mi casa después de un día de trabajo en que había empezado a las 6:30 de la mañana opinando y había continuado haciendo lo mismo hasta la tarde en la radio, hasta la noche en la radio, y venía volviendo de la radio y dije, no quiero oír mi voz nunca más. O sea, no soporto escucharme hablar, digamos. Esto es una anécdota de la vida real, ¿eh? Esto es true story, digamos. Y en ese momento, ahí de verdad que tuvo un momento como que enganchó, esa sensación enganchó con una reflexión que yo venía haciendo. Y eso se enganchó algunos años después eh, con el concepto de Tele 13 Radio, que es donde trabajo ahora, que era un concepto que a mí me acomodó mucho porque precisamente era un concepto que se planteaba contra los gurúes. ¿Qué es lo que tú estás ahí describiendo? Esos gurús hay distintos tipos de personas que están en la opinión. Yo distingo muy claramente a Daniel Matamala, a Tomás Mochati, los distingo muy claramente por la formación, por el sentido editorial, por los datos que manejan, por el reporteo que hacen, de otros que realmente o sea, que cuando tú les hacías análisis de contenido, no se entiende que entienden poco de lo que están hablando, incluso. O sea, llegan hasta ese extremo. O a veces están mal informados derechamente. Y tienen pantallas muy relevantes. ¿Qué es lo que hace que nos tengamos que preocupar de eso? Pero sí, yo creo que siempre va a haber un segmento para ese tipo de periodismo. A mí me parece que es una faceta del periodismo, no me parece que sea ilegítima. Pero se tiene que hacer de acuerdo a ciertas condiciones, digamos. El problema es cuando yo hago entrevistas todos los días de mi vida, hago no sé cuántas entrevistas al año. Lo sabemos. ¿Ya? Yo te escucho todas tus entrevistas. Gracias. No me he cansado de tu voz. Y el problema es cuando yo creo que la entrevista no es un debate. Una entrevista es una entrevista, perdón la obviedad, digamos, sí. Pero una entrevista no es un debate. Y si yo tengo una opinión muy marcada, muy pública, muy vocal, muy evidente respecto de un tema, digamos, por ejemplo, si yo tuviera una opinión muy marcada de que los centros de estudio, los partidos políticos de derecha son agentes de un intento de influir en la opinión pública de manera ilegítima por medio del dinero que los financia, sería más o menos incómodo que yo estuviera aquí. Claro. Y a lo mejor pienso eso, ¿eh? No lo descarto. Mira. Pero no lo he dicho. Claro. Y como no lo he dicho, yo los puedo entrevistar a ustedes. Estamos al revés aquí. Sí, pero yo los puedo entrevistar a ustedes como agentes del liberalismo internacional, digamos, sin que mi posición siempre va a influir en mi cerebro, digamos, pero sin que mi posición influya en el contenido del
de la entrevista, sin que esa entrevista se convierta en un debate entre lo que yo pienso y lo que ustedes piensan. Claro. Una entrevista es lo que, a mí en una entrevista lo que me interesa es lo que ustedes piensan. No rebatirles lo que piensan. A lo mejor hay que rebatir algunos hechos, alguna cosa que está equivocada, alguna mentira. De eso se trata el diálogo de la entrevista. Pero una entrevista no es, creo yo, para andar discutiéndole la opinión al entrevistado. Po. Claro. Y cuando tú estás muy en la opinión, y esa opinión se hace evidente, bueno, ¿desde dónde entonces estáis preguntando? Pero Por eso yo no digo nunca por quién voto, por ejemplo. era nuestra pregunta estrella del programa. ¿Por quién voto? Oye, pero Hay quería una hacer- sola persona que sabe por quién tu voto. mujer. Mi mujer. ¿Viste? Si te escucho yo. Muy bien. Oye, no, pero quería hacer un doble clic en lo que estabas diciendo, porque una cosa es no ser un periodista con una opinión conocida sobre una serie de cosas. y Perdona la interrupción. Hay una sola cosa en que yo sí tengo opinión. Hay dos, digamos. Una es sobre Pinochet, porque yo hablé mucho sobre Pinochet en el inicio de mi carrera y cada vez que puedo siempre lo voy a decir. Yo ¿Sí? estuve en contra de Pinochet. Sí, por supuesto. Uno. Dos, yo defiendo el Estado de Derecho y la democracia por sobre todas las cosas, porque no vale la otra opinión. No, claro. O sea, ahí no, Sí. porque es el entorno, Marco de convivencia. el marco, es el hábitat en el que sobrevivimos como medios de Sí. como profesionales de los medios de comunicación. Eso. De acuerdo. Y también, bueno, pero también libertad de expresión y prensa. Sí, Ese bueno, es un está valor- involucrado. están conectados, ¿sí? O sea, democracia, Estado de Derecho, porque eso involucra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sí. Para continuar con lo que estabas hablando antes, que decía que hay una diferencia entre el periodista que conocemos claramente sus opiniones al que no, pero hay como un segundo nivel que yo te lo he escuchado a ti hacer no tantas veces, pero a veces haces los puntos. Por ejemplo, cuando los entrevistados tuyos están diciendo algo incorrecto. Cuando tienes a diputados explicando el sistema de pensiones y te empiezan a decir algo que no es, ¿no? Bueno, pero es que Técnico. eso es, que no puede- como que- Técnico, cómo, como- cómo funciona claro, el claro, porque porcentaje. pues eso es factual, digamos. Exacto. Claro. Claro. Pero no todos los periodistas contrapreguntan. Entonces, a veces también se da espacio para que las fake news crezcan a raíz de una entrevista en un medio. Sí, lo que pasa es que también eso es parte del ejercicio. Uno no puede estar corrigiendo todo. O sea, hay No. entrevistados que son agotadores. De verdad. Pero mira, pero eso nos devuelve al principio. Por ejemplo, en el debate sobre las AFP, muchos parlamentarios, algunos que tienen importantes cargos en la Cámara de Diputados, insistieron durante años en que las AFP se robaban la plata, Sí, Sí. que no estaba la plata. que no estaba la plata. Sabemos, a menos que yo esté equivocado, sabemos que la plata está en unas cuentas que son individuales asociadas a tu RUT. Hay un nivel de mentira, hay un nivel de imprecisión ¿Mm? que no podía atajar todos los goles. Mm. A veces porque la entrevista salga, particularmente estas entrevistas que son en tiempo real, digamos, no las del diario, digamos. A veces ya resulta que ya no se puede, ya no podí corregir todo, puntualizar todo, porque además si no se vuelve, de verdad, Sí. se vuelve incómodo, insoportable, no hay conversación posible. Digamos. Sí, no, Pero pasa, tú pero lo eso haces pasa. poco, pero de repente lo haces y a mí me impresiona que autoridades, porque yo podría entender que alguien que no está a cargo de hacer las leyes, no sé, un dirigente social, no supiera el funcionamiento de, en este caso, el sistema de pensiones, pero asombra de repente ver el nivel de ignorancia que hay sobre cuestiones que queremos reformar para mejorarse. Pero a veces es una ignorancia que es interesada también. A veces, por ejemplo, en el caso de los retiros de pensiones, lo que hay es en algunas personas el deseo evidente de liquidar a las AFP, pero no solo eso, liquidar el mercado de capitales, claro. liquidar el modelo de desarrollo, liquidar el sistema económico, liquidar el capitalismo. ¿Cachai? Eso es. Aunque públicamente defienden el retiro per se. Pero lo que hacen detrás de eso, la herramienta del retiro. Exacto. O sea, la Pamela Gil sabe perfectamente lo que pasa. No tengo ninguna duda. Y sabe cómo funciona el sistema de las AFP. Otra cosa es que ella quiere terminar con el capitalismo, pero es totalmente legítimo querer hacerlo. ¿Cachai? Claro, lo terrible para mí es que gente súper educada. En ese caso no es ignorancia. No, por supuesto, hay una postura. Es un móvil político, Es un sí. móvil político. Pero el resultado de eso es que después de los retiros yo tuve conversaciones con gente
que dirige instituciones culturales, gente que uno supone que está informada, que no entendía por qué le había subido la hipoteca. Entonces yo le decía, pero tú sacaste algunos de los retiros, los saqué todos, por supuesto, y con eso me compré otro departamento. Bueno, por eso te subió la hipoteca, pues, sí. Y claro, cuando las personas encargadas de explicar, no su opinión, pues su opinión es válida, ¿no? Si uno puede querer terminar con el mercado de capitales, pero expliquemos entonces que va a ser imposible comprar casa. ¿Cuáles son las consecuencias? Exactamente. Digamos? Exacto. Y sigue siendo popular el retiro, hay que decir. Es que la plata al tiro es mejor que la plata cuando... Por la promesa. Porque te pueden atropellar a la salida de campo. Oye, nosotros tenemos una sección muy popular en que es que vamos con la Javi a la calle y le preguntamos algo a la gente que pueda ser interesante a propósito de esta conversación. Vamos a ver el video. ¿Dónde te informas tú? Por redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok. Por internet, Google, Instagram, etcétera, pero televisión no. A veces por redes sociales, internet, celular. Normalmente más por la radio. Medios digitales, en general. Normalmente por Twitter o LinkedIn. Diarios a través de redes sociales. Por Twitter, por X. ¿Y los medios tradicionales, onda diario, radio, tele? Cero. Televisión, pero no me gusta mucho porque siento que desinforman más que informan. ¿Televisión? No, nada. Muy poco, la tele en verdad CNN, porque todas las demás dan solamente noticias malas. Que se dan las noticias reales, no las pintan como en otros canales que están más comprados. Hace un tiempo veía, pero la verdad es que ya dejé de verlo. ¿Cuál confías más, en las redes sociales o en la tele? En ninguna de las dos. Dicen mentiras. Dicen la verdad a medias. Que se ve hace mucho tiempo que la televisión está manipulada. Y lo que pasa es que los medios tradicionales, a mi parecer, muestran lo que les conviene, no muestran todo. Y generalmente en las redes sociales se muestra todo y eso es más importante. Más lo que quieren y la verdad las cosas que está todo manipulado. Que igual he visto gente así como, la tele dice esto, la tele dice lo otro, y es como que están traumados con la televisión. Así que no, redes sociales full. Sí, pues la red es más confiable porque es más viral. Ya. O sea, la información es instantánea, la información de la televisión la pueden editar. Iván Valenzuela, ¿qué opinas tú? Impactante. Impresionante. Yo creo que hay algo de sistemático, hay algo de natural. La gente se encontró con un medio de comunicación. Yo creo que las redes sociales son medios de comunicación, yo no tengo mucha duda en eso. La gente se encontró con un medio de comunicación en un formato no tradicional, un medio de comunicación sin editor, digamos, sin curatoría, sin intermediario. Y frente a eso descubrió como una especie de panacea. El problema es que el costo, a la vuelta de los años, el costo va a ser muy grande. La pauperización de los medios tradicionales, por la canibalización que han hecho de su financiamiento estas redes sociales, a veces aprovechando incluso el contenido de los medios tradicionales, lo cual es doblemente ofensivo, va a provocar finalmente, o ha provocado finalmente, una pauperización del producto que ofrecemos los medios tradicionales. Y eso es una cuestión que es muy, muy preocupante porque, mira, yo trato de imaginarme, pero no me imagino una democracia sin medios de comunicación. O sea, sin control, digamos. No es porque los periodistas sean héroes ni nada de eso, sí, o sea, hay algunos que sí lo son, digamos, pero no es la generalidad. Es que sin medios de comunicación, sin organizar el mundo, quedas a merced de otro que lo va a organizar. No es que este medio en formato no tradicional, que no tiene editor, que no tiene curador, que no tiene intermediario, sea la panacea, porque esa no es la verdad. Esa es la verdad que, por medio de sofisticados mecanismos ni siquiera de algoritmos, por medio de sofisticados mecanismos de comunicación que hacen ver como atractivo un determinado contenido, lo convierten en viral, como decía alguien. Es que es mejor porque es viral. Bueno, lo viral resulta que hay cosas que son virales que son falsas. De hecho, las mentiras son mucho más virales o son mucho más potencialmente viralizables que la verdad. La verdad suele ser más fome.
¿Se acuerdan ustedes que, no sé si fue durante el estallido, que empezó por WhatsApp a circular una noticia que se iba a acabar la benzina? Fue antes del estallido, Y sí. se llenaron las gasolineras y habían cola. Es lo que consolidó a WhatsApp como un medio de comunicación. Porque efectivamente hubo una crisis en la bencinera, porque se llenó, en todo Chile se llenaron Es las que fue bencineras. impresionante. Sí, porque iba a haber un paro de bencineras, de bencineros. Sí, y además, bueno, para mí el rol que hacen los medios de comunicación, esté yo de acuerdo con su línea editorial o no, es que hacen un trabajo de chequear los datos. Pato Fernández me contaba que cuando él manda columna al New York Times, tiene que preparar la columna le piden el editor o la editora, creo que es mujer, por norma del New York Times, que tiene que tener como 4 confirmaciones por datos. O sea, chequeos de datos, claro. Es una cuestión, y bueno, y yo puedo no compartir la línea editorial del Mercurio, pero cuando lo leo, entiendo que hay una opinión en la parte editorial, pero las noticias están chequeadas, vienen de o sea, por lo menos puedes confiar en los datos. A lo mejor, sí, a lo mejor no estás de acuerdo con el titular. Exactamente. Pero puedes confiar en los datos. Ahora, el problema es que eso es muy caro. Ese es el problema. Porque son gente que normalmente tiende a comer y a vestirse, Sí, digamos, claro. entonces necesita recursos económicos. Electricidad. Claro, entonces, como eso es muy caro, es muy grave el tema de la pauperización y el tema de la canibalización que las redes hicieron. Y a mí me da risa porque hay un mundo como hiper progre, como que está contra el capitalismo y contra los poderosos, y que lo que ha hecho es apoyar que otros se vuelvan poderosos. Totalmente. O sea, lo que hicieron es que Elon Musk sea que el poder ahora se haya traspasado de manos y que no sea el dueño de, qué sé yo, NBC, sino que sea el dueño de Twitter, el dueño de Meta, el dueño de Google, el que tiene el control de la situación. Si, disculpa, si el poder siempre va a estar en manos de alguien, no va a estar desafortunadamente repartido de manera igualitaria entre todos los miembros de la sociedad. Es muy difícil eso. Y las redes sociales además han tenido un rol bastante importante en la polarización, creo yo, de las sociedades. En Estados Unidos el 40% sigue pensando que le robaron la elección pasada a Trump. Claro, de su base. Hay un montón de gente, o sea, esa gente que llegó al Capitolio hace no sé cuántos años, son gente que ve YouTube, canales de YouTube, que tienen una opinión y que las dan por ciertas. ¿Cuál es tu opinión de cómo esta falta de poder o falta de importancia de los medios y por otro lado como confianza en las redes sociales ha contribuido al estado de polarización que estamos acá en Estados Unidos y en otros lugares del mundo? Yo creo que las mentiras han existido siempre. Lo que pasa es que ahora les decimos fake news. Les decimos fake news porque lo que es nuevo es que las mentiras están presentadas como si fueran artículos de prensa, como si fueran verdades. Esta no es la mentira de te voy a contar algo sobre del rumor sobre tu vecina, claro. ¿cachai? Esto es, te voy a presentar esto porque, oye, esto salió en un medio de comunicación, esto es verdad. Pero eso ha existido siempre, la mentira siempre ha existido. Yo creo que la polarización que vivimos puede tener que ver con los algoritmos y con las burbujas que se arman de información, particularmente por gente que solo se informa por redes sociales. Pero también creo que hay probablemente un cierto ánimo, unas ciertas ganas de creer que provoca, porque el péndulo corre hacia la polarización. O sea, porque el péndulo corrió, digamos, durante un tiempo hacia la polarización y ya vamos a ver cuando volvamos hacia tiempos más de consenso, que fueron básicamente los tiempos que se iniciaron en los años, después, entre fines de los 80 y principios de los 90, digamos. O sea, vivimos 10 o 20 años de consenso y ahora vivimos otros 10 o 20 años vamos a ir de polarizaciones. Me parece razonable que el péndulo se mueva de esa manera, pero efectivamente lo que pasa es que en el medio, porque uno no vive en décadas, porque uno vive día a día, y en el día a día pasó, por ejemplo, que en el estallido, gente sensata, razonable, con estudios universitarios, o sea, con todas las credenciales como para discriminar y discernir respecto a la información, te decía, tengo los videos de los pacos quemando los supermercados. O el centro de tortura en Plaza Baquedano que llegó a Baquedano. la Deutsche Welle. O sea, salió el titular en la Deutsche Welle, que es una cadena súper importante alemana. Es como, no sé, ese rumor llegó hasta un medio porque se creó una bola a través de redes sociales. Porque algo ocurre, también hay algo
que nos lleva a querer creer. O sea, cuando te decían, tengo el video, te mostraban el video, es porque querís creerlo. Hay Si una no cosa es- emocional así. Sí, sí, hay una cosa que no es racional, que está en otro, que circula por otro camino. Y eso es parte de lo que ocurrió ahí, digamos, y de lo que viene ocurriendo. Digamos. Yo creo que, en todo caso, para volver al principio, que el péndulo está empezando a venir de vuelta. ¿Y tú crees que eso también va a pasar respecto de los medios? O sea, porque este video yo he visto evidencia de que la gente se informaba mucho a través de redes sociales. Eso hay datos dando vueltas. Pero el nivel de desconfianza que declaran a los medios tradicionales es una cuestión, no sé, yo no lo he visto con tanta nitidez. ¿Cuánta conciencia tienen los medios tradicionales del momento que se está viviendo? Hoy día los diarios son, sabemos, un negocio muy difícil de mantener. ¿Hay conciencia de los medios tradicionales de este momento? O sea, yo creo que es imposible que las personas que gestionan los medios de comunicación no estén al tanto de esto y no estén preocupados de revertirlo. El problema de revertirlo es que es súper jodido porque la confianza se demora muchísimo en reconstruirse. Y cualquier error te derrumba esa construcción, digamos. Y el problema es que a veces los errores no provienen de una conspiración, digamos. A veces los errores son errores humanos. Son errores humanos, exactamente. No hay mala intención, son errores. Pero hay una cosa sistemática. Yo creo que todos los que estamos en los medios de comunicación tradicionales lo vivimos sistemáticamente. O sea, todos los días vivimos como la desconfianza, el escepticismo, el insulto, la mala fe. Lo vivimos porque piensan que nosotros estamos básicamente operando, en mi caso, a favor de Andrónico Luxit, digamos, como si Andrónico Luxit lo necesitara. Claro. Pero bueno. Además tiene un Twitter muy activo. O sea... Oye, pero en relación a yo creo que eso... hay gente realmente hay gente, siempre nos reímos con el Kiko Mujica, trabajo todos los días con él. Hay gente que piensa que nos llega todas las mañanas una minuta de Luxit para que hablemos. En relación a eso hubo una discusión polémica hace algunas semanas debido a las declaraciones del presidente del directorio de Televisión Nacional, Pancho Vidal, que dijo que había que tener una televisión pública para que los chilenos se pudieran informar por medios que no fueran los medios de los grupos económicos. ¿Cuál es la importancia, o si tú crees que es importante tener un canal público, y cuál crees que debería ser el modelo? Porque creo que Televisión Nacional desde hace mucho rato no solo está con un déficit económico, sino que quizás no está cumpliendo con el rol de un canal público. Es una discusión larga. Yo soy partidario de un modelo de televisión pública, o sea, soy partidario que exista. Soy partidario que exista con el modelo de autofinanciamiento. No me gusta el modelo de financiamiento estatal, no, me parece que es complejo, peligroso. Creo que un modelo como el español es un modelo sensato. El modelo español, así a grandes rasgos, es que todos los competidores que se benefician porque la televisión pública no vende publicidad y por lo tanto se benefician de esa parte de la torta, le proveen del financiamiento a la televisión pública, ¿no? Ese es como, a grandes rasgos, es el modelo. Y parece un modelo sensato, que proviene del mercado, pero no proviene de la venta de publicidad, pero no está asociado a las sintonías de la televisión pública. Pero eso requiere de altos estándares de calidad y de altos estándares profesionales, porque si no, cuando no te importan no te importa la opinión de la audiencia, hay muchas veces en que esa audiencia queda desatendida, claro, porque tus contenidos empiezan a encapsularse, se vuelven crípticos, de nicho, en fin. Entonces, eso es muy importante. Me parece que un canal público, pero alejado del control gubernamental, por cierto, y mediatizado en el control que puede tener el mercado respecto del mismo. A la larga, el mejor modelo para cualquier medio de comunicación es ser exitoso. Es tener no 10 clientes, sino 500 clientes. Es poder aguantar si un día te enfrentas con un avisador que es importante, que representa un porcentaje de tu venta. Pero si tienes muchos clientes,
tienes muchos clientes importantes, Mucho más libertad. tu libertad es mucho mayor, pues tu independencia respecto de cualquier avisador es importante. Y por eso en el modelo español me parece sensato. No tengo idea cómo ha funcionado, ni cuál es la evaluación después de algunos años de que esto funcione, pero parece razonable como idea, digamos. Oye, ¿y qué te pasó con las declaraciones de Pancho Vidal? Porque fue bastante agresivo también con el rol que cumplen los canales privados, veniendo además de la pega que le toca a él. Yo creo que se equivocó. Yo lo recibí, a mí me pareció medio insultante, pero por otra parte me pareció honesto y me pareció que tiene el valor de la franqueza. Porque digamos las cosas como son. O sea, aquí hay gente en Chile que considera que los medios de comunicación están comprados por los empresarios y que los empresarios hacen lo que quieren con los medios de comunicación. Y que por lo tanto no deberían existir o debería existir un contrapeso. A mí me parece que es particularmente insultante ese planteamiento. Bueno, debido a eso, en Venezuela hace muchos años, no los últimos, y en Ecuador, Correa, Chávez, Maduro tuvieron una política sistemática de estatización de algunos medios privados. O estatizaron o sus dueños llegaron a acuerdos. O tomaron el control porque claro, pensaban que estaba... O sea, la televisión venezolana, que la estuve viendo para el día de la elección, era francamente vergonzosa. No, brutal. O sea, estuvo como a 3 minutos del correcamino. O sea, sí, pues sí, así fue esa noche. O sea, de hecho, empezaron en uno de los canales que yo estaba viendo, empezaron a dar una teleserie. Porque no tenían nada que decir, porque, bueno, igual que el 5 de octubre acá, el resultado se demoraba. Pero sí, es medio vergonzoso lo que ocurre. Y el control estatal de los medios es francamente, o sea, llega a ser gracioso si no fuera, o sea, sería gracioso si no fuera una tragedia que es, digamos. Hoy esta conversación ha volado y hemos llegado a la última sección de nuestro querido programa, y donde básicamente el último entrevistado te deja una pregunta sin saber quién la va a responder, y luego que tú la escuchas y la respondes, le dejas de regalo una pregunta al próximo invitado o invitada. De la segunda temporada. O sea, yo voy a recibir una pregunta. Sí. Y le tengo que hacer una pregunta. De Ignacio Briones, que fue el último entrevistado acá, Okay, que la ya. dejó sin saber, a él también le tocó responder la propia. Ok, ya. Y yo le dejo una pregunta al que sí, pero este es el último capítulo. De esta primera temporada. O sea, voy a inaugurar la próxima temporada. Sí. Ok, ya. Ya, veamos la pregunta de Ignacio Briones. La siguiente. ¿Por qué en Chile no hemos sido capaces de construir un segundo momento de mirada larga? Insisto, no en todo, pero sobre ciertos troncos estructurales que voy a dividir en dos ramas estructurales. Uno, en términos de desarrollo económico, pensando en las oportunidades extraordinarias, increíbles que tiene Chile en sus recursos naturales. Hay una gran fuente de riqueza, pero eso requiere de una mirada a largo plazo, de reglas claras, atractivas, que hagan venir las multimillonarias inversiones que necesitamos para desarrollar esos sectores, y que nos topamos con oposiciones ideológicas, de permisología, de circunstancia que pareciera, y el propio presidente Boric, digamos, en su cuenta pública, algo de esto mencionó, que deberíamos estar orgullosos de aquello que tenemos y que vale más que antes, y que nos pasaríamos de tontos de no aprovecharlo y desarrollarlo. Pero para desarrollarlo necesitamos un acuerdo, un pacto de desarrollo de largo plazo que fije ciertas reglas mínimas de una cancha que permita apalancar esas oportunidades. Eso en el plano del desarrollo económico. En el desarrollo social haría la misma pregunta: ¿por qué no hemos sido capaces de construir una mirada de largo plazo, un acuerdo en torno a la educación escolar y preescolar, sobre todo por los cambios que estamos viendo y donde nuestros hándicaps, nuestras falencias en materia educacional son muchas más gravosas que antes? Acá, si no nos ponemos las pilas, vamos a acumular mucha frustración, mucha desigualdad, y pareciera ser que esta política, que es por definición de largo aliento, lo que hagamos hoy vamos a ver los frutos en 20 años más, 10 años más, 30 años más, no convoca el entusiasmo de la política. ¿Por qué? Y más bien lo que tenemos es que la discusión educacional es más bien un espacio de batalla política, ¿ah? Es circunstancia que a todos nos debiera unir, poner como a los niños al centro, su bienestar, sus capacidades, su capacidad de
construir sus proyectos de vida con libertad, y no lo estamos haciendo. Entonces, resumiendo, ¿cómo miramos largo en estas dos dimensiones? Desarrollo económico anclado en nuestras ventajas innegables y renovadas en temas energéticos, en temas de minería, en temas forestales, en fin. Y el tema de la educación como fuente fundamental de progreso social. ¿Por qué no hemos sido capaces y qué es lo que nos hace falta para poder abordarlo? Ya, bueno, yo no ando pensando estas cosas en la calle. Pero, o sea, a ver, yo creo que en educación la educación quedó capturada por el movimiento universitario, con justa razón, porque se ganó su derecho en la calle. Otra cosa es que sea correcto que haya ocurrido, digamos. Y como, no sé de quién es la frase, pero como que los niños no van a votar, como no votan, no votan. No hay, porque es como todas esas políticas públicas en que ponéis la plata ahora y no inauguráis nada. Entonces, políticamente hablando, no tiene mucho, por eso, como dice Ignacio, se requieren acuerdos. Y la otra parte de la pregunta era la de los acuerdos. Yo creo que que esto se jode para siempre, o nos damos cuenta de que lo que se necesita, si no se necesitan tantos acuerdos, si no podemos estar de acuerdo en todo. Si yo creo que en los 90 no había acuerdo en todo. No. Lo que había era un acuerdo fundamental, que es que las condiciones tienen que ser de estabilidad. Las reglas tienen que ser estables, como dice Ignacio, el Estado de Derecho tiene que funcionar, y si tienes un reclamo... Lo que pasa es que después fuimos llenando de tantas excepciones porque no nos gustaban algunos aspectos de esa estabilidad, que bueno, terminó, como dijo Sebastián de Polo, desestabilizando todo. Y eso es lo que tenemos ahora, digamos. Bueno, yo creo que hay un desafío, creo que es como el subtexto de Ignacio, a propósito de si el país, esta como tu primera reflexión, que creo que tiene filo, ¿cierto? Que es que estos tiempos interesantes, excesivamente interesantes, pueden por péndulo empezar a llevarnos a otro lugar. Bueno, tal vez hayan ahí más condiciones de construir ciertos consensos fundamentales de la próxima etapa de desarrollo de Chile. ¿Sí? O sea, podríamos estar frente a un mejor momento para esos mínimos. Porque esos consensos tampoco están tan lejanos. Sino, no. O sea, yo creo que más o menos la mayoría de la gente piensa que hay que tener desarrollo, que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que ser responsable con las comunidades. No es tan difícil, digamos. El último informe del PNUD, que es bien interesante, el crecimiento económico es valioso, gradualidad, que también es como las cosas no son aquí y ahora. O sea, da la impresión de que estamos volviendo. ¿Sí? Puede ser. Bueno, Iván, muchas gracias por acompañarnos en el cierre del primer ciclo de Boca Calle, y déjale una pregunta, por eso, ¿cierto? Y déjale una pregunta a nuestro primera entrevistada de nuestra segunda temporada. El mundo puede haber cambiado mucho. Así como están las cosas, sí. Podría ser un juego, podría preguntar por qué, pero no lo voy a hacer porque en realidad no va a funcionar. Pero sería poético, sería interesante. Podría preguntar esto lo editamos ya. Podrías preguntar, ¿crees que en Chile realmente se respeta la libertad de expresión? ¿O cuando las voces son muy disonantes, muy disruptivas, nos da rabia y queremos que se callen? Eso. Toma. Muchas gracias. Buena pregunta. pregunta. Gracias a ustedes por invitarme. Te pasaste. Un placer. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en la segunda temporada de Boca Calle. Chao.